Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Quién se emociona por eso? Yo los invito a que cerremos nuestros ojos y le pidamos al Espíritu Santo una vez más que sea Él el que nos guíe a su palabra. Te quiero invitar a que cerremos nuestros ojos y te quiero invitar a que le digamos al Señor: Señor, hoy queremos ir a tu palabra una vez más, pero reconocemos, Señor, que no podemos por nuestra propia cuenta, es imposible. Te necesitamos hoy, Señor. Te necesitamos hoy. No podemos ir a tu palabra, Señor, como si fuéramos autosuficientes, como si nuestro espíritu se valiera por sí mismo. No es así. Dependemos de ti, Padre. Todo lo que nosotros somos depende de ti. Y hoy te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor. Hoy te pedimos que estas semillas de vida que tú has dejado en tu palabra, Señor, que dan vida a todo lo que nosotros somos y que no solamente transforman nuestra vida natural, sino nuestra eternidad, Señor, siga, Señor, haciendo milagros en nuestro corazón. Que tu palabra siga haciendo milagros hoy en mí. Yo te invito a que pongamos nuestra mano hoy en nuestro corazón y le digamos al Señor: Señor, hoy anhelo con todo mi corazón que tu palabra siga haciendo milagros en toda mi vida. Señor, muchas gracias por regalarnos esta preciosa noche, por permitirnos estar juntos, por cada niño que ha venido a esta casa, por cada joven que está aquí, por cada hombre, por cada mujer, por cada adulto. Señor, te pedimos hoy, Señor, guíanos a todos a tu palabra. Todos la necesitamos, todos necesitamos crecer en esta noche, todos necesitamos seguir siendo fortalecidos por ti. Muchas gracias por este tiempo y te pedimos, Espíritu Santo, guíanos hoy. Digámosle una vez más al Señor: Espíritu Santo, guíame hoy a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y todos podemos decir bien fuerte: amén, amén. Bueno, se vale aplaudir al Señor con fuerza, con toda la actitud. Bueno, hoy voy a empezar con una historia de terror. Agárrese bien fuerte de la silla, por favor. Esto sucedió hace algunos años, cuando estaba empezando a liderar jóvenes y todavía no estaba casado. Era un hombre soltero sin compromiso. Para ir a la calle a nadie pedía permiso. Y un día fui a hacer una tarea en la mañana, que era visitar a un chico que hace rato no venía a la iglesia. Y en ese tiempo yo manejaba un carrito que era un Renaultcito 4 de color azul. No era mío, pero yo era el que lo usaba. Alguien lo había regalado aquí a la iglesia y se usaba para tareitas sencillas locales. Él había llegado aquí a la iglesia así como una donación, pero había llegado ya viejito. Entonces él sufría muchos achaques. Un día había que arreglarle una cosita, al otro día otra, y al otro día también otra, y al día siguiente, para variar, otra tocaba arreglarle. Lo cierto era que yo lo usaba, yo le tenía paciencia, eso lo empujé como 1000 veces. Éramos novios con mi esposa y a ella también le tocó empujar. Bueno, eso nos tocó unos cuentazos con este Renaultito. Lo cierto es que un día, ese día, bueno, fui a hacer esa tarea y el chico vivía más arriba de la UIS, allá por la calle 14, como llegando a la Y. ¿Ya se imaginaron? Bueno, por allá arriba. Gracias al Señor pude ir, tenía que hacer otras tareas, pero esa era la última. Y allá fui a ese lugar a visitar a ese chico. Después de que cumplí con esa misión que el Señor me puso en el corazón, empecé a bajar por la misma calle 14. A esa altura, allá arriba, la calle 14 tiene un empedrado bien exótico, ¿verdad? O sea, si uno va malo de la columna y va en el carro, se le arregla la columna. Y si la lleva buena, se le daña, ¿verdad? Cuando llegué a lo pavimentado, yo intenté frenar para regular la velocidad y el pie me pasó como si el pedal estuviera en el aire. Como un columpio, paso derecho. Y así cada vez que intenté darle freno, para cuando me di cuenta, porque uno en esos momentos como que tarda en reaccionar, ¿cierto que sí? Son de esas escenas en las que uno dice: si yo hubiera vuelto a pasar por ahí, pero uno en ese tiempo no hay ningún hubiera, es su tiempo presente real. Uno como que tarda en asumir: Dios mío, me quedé sin frenos. Y pasa ese pie como un columpio. Cuando ya habían pasado esos metros en los que tomé conciencia, el carro ya iba bastante rápido. El punto es que uno empieza a pensar como 1000 cosas en fracciones de segundo, ¿cierto que sí? Entonces yo empecé a pensar, bueno, de pronto las maniobras que se me ocurrieron, y seguía pasando el tiempo más rápido, y de pronto yo pensaba intentar meterlo por una de las carreras, o sea, hacer un giro rápido, pero me daba miedo, me dio temor en ese momento ir a lastimar a alguien. Aparte, con la manera de caminar que tenemos en los pueblos, ¿no? ¿Cómo camina uno en el pueblo? Andén a la derecha, andén a la izquierda. ¿Y por dónde camina la gente? Por el centro, ¿cierto? Le hace falta a uno salir a hacer diligencias con una placa en la correa, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Entonces a mí me daba miedo
ir a hacer un curso así violento, ir a terminar quién sabe cómo, pero aparte ir a llevarme un montón de personas, un niño, una señora, bueno, no sé. Lo cierto es que yo seguí derecho y cuando miré detalladamente, a unos metros, habían 3 chicos caminando por la calle, exactamente así, por la calle 14. Iban 3 muchachos, venían bajando yo creo de la UIS, traían sus bolsitos universitarios, todo esto venían, ocupaban todo el carril derecho, bendito el Señor, no venía nadie subiendo. Entonces, ¡frum!, me cambié al lado izquierdo y volví y me metí al derecho. Yo dije, esto va a acabar mal, me voy a dar contra quién sabe qué cosa. En lugar de esperar que esto vaya más rápido y por allá darme por allá contra otra persona, me voy a estrellar aquí a mi voluntad. Y estrellé el carro contra un andén. ¡Poy! Iba ya lo suficientemente rápido como para que se montara un andén y terminara contra la fachada de una casa. Pues quedé vivo, gracias al Señor. El punto es que cuando las situaciones son muy hostiles, cuando las situaciones están bastante mal, hasta esas decisiones tan malas como estrellar un carro parecen buenas, ¿cierto que sí? La situación era tan caótica que una decisión tan mala como estrellar un carro terminó salvando la vida mía, gracias al Señor, y la de otras personas. Ahora, una situación así caótica nos muestra la palabra de Dios en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 1. No iba un carro sin frenos, pero iba un barco prácticamente sin frenos. Había una tempestad violenta y el barco había perdido el control absolutamente. La palabra del Señor nos muestra lo que está pasando así. Vamos a leer juntos Jonás capítulo 1, versículo 5. Te pido que leamos la palabra de Dios y está allí en pantallas. Te pido que leamos juntos en voz alta con toda la actitud. Eso nos va a ayudar a estar muy conectados con la palabra de Dios. Leamos juntos lo que dice. La palabra del Señor dice así: temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda. Imagínate una persona que fuera a una ciudad a comprar su mercancía y se devolviera en ese barquito y hubiera invertido todos sus ahorros para tanquear su lugar comercial y viniera en ese barco viniera con una carga, por ejemplo, de telas, viniera con una carga de materia prima, por ejemplo, para trabajar en joyería, y viniera en ese barco y empieza esa tempestad a llevarse todo. Y en medio de todo eso, bueno, ¿quién piensa qué buena idea? Botemos las telas del Señor que invirtió todo al mar, botemos los metales preciosos, la joya, la plata. Nadie, ¿verdad? Pero en medio del caos, eso termina siendo una idea salvavidas. ¿Qué empezaron a hacer? A botar la carga. ¿Qué empezaría a caer primero? La ropa, de pronto la comida, ¿verdad? Como uno estuvo pegado a las cosas, de pronto lo último que empezó a caer fueron los tesoros, ¿cierto? La mercancía, lo del local, empezó a caer todo para que el barco estuviera ligero. Y mientras eso pasaba, ¿qué más dice la palabra de Dios? Vamos a pedirle a producción. Todo esto sucedía, leamos juntos. Todo esto sucedía mientras Jonás, ¿qué hacía? Dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate, ora a tu Dios, quizá nos preste atención y nos perdone la vida. ¿Por qué el profeta Jonás estaba durmiendo en medio del caos? ¿Por qué dormía en medio del caos? Tal vez alguien de pronto vaya al texto bíblico por primera vez. Si vamos al texto bíblico por primera vez, podríamos pensar, bueno, era el profeta, de pronto confiaba mucho en Dios, ¿verdad? Y estaba ahí durmiendo, esperando que el Señor tomara el control. Ojalá fuera así, pero para ver exactamente el texto bíblico, tú y yo tenemos que arrancar desde el principio y vamos a ver lo que dice el versículo número 1. Vamos a leerlo juntos. La palabra del Señor dice así en Jonás 1:1. Leamos en voz alta. Dice: el Señor dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás, ¿qué hizo? Se levantó y fue ¿en qué dirección? Contraria. ¿Para qué? ¿Para qué? Leamos conmigo, lee conmigo esa primera frase, 1, 2, 3. Para huir del Señor. Dice: descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía a Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿Por qué querría Jonás huir del Señor? ¿Por qué querría escapar de Dios? ¿El Señor es bueno? Bueno, ¿por qué un ser humano que dice conocer a Dios querría escapar de Dios? Yo he oído predicadores que han dicho que
Probablemente a Jonás le dio miedo. Nínive era la capital del imperio asirio y era también la capital de una sociedad que se caracterizaba por su maldad, por su desenfreno, por sus vicios, por ser, como dice la palabra de Dios, perversa. Era gente sanguinaria también. Cuando quería cobrarle una deuda a alguien, era sanguinaria, no tenía piedad. Entonces, el argumento está bien, tal vez, pero la palabra del Señor se encarga de mostrarnos un argumento superior. Cuando nosotros estamos en situaciones de presión, tendemos a dejar salir de nuestro corazón nuestros verdaderos argumentos, nuestros verdaderos por qué. Y esto pasa. Entonces resulta que después de todo lo que vamos a conocer hoy de la palabra de Dios, Jonás termina yendo a predicar a Nínive. Y la gente, ¿qué crees? Se arrepiente, le pide perdón al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Los perdona. ¿Tú estás agradecido con el Señor por su perdón? ¿Cómo crees que estaría la gente de Nínive si ellos merecían un juicio que iba a llegar en 40 días y el Señor los perdona? ¿Estarían felices o no? ¿Estarían felices o no? Claro que sí, pero mira la actitud de Jonás. Vamos a leer la actitud de Jonás. ¿Qué sigue diciendo la palabra del Señor? Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Bueno, este texto nos falta en las pantallas. Dice la palabra del Señor en Jonás capítulo 4, versículo 1. Dice así, dice: este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí de Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Entonces Jonás quería pasar a la historia como el hombre que predijo la destrucción de Nínive, que sí sucedió, en lugar de pasar a la historia como el hombre que le sirvió de mensajero al Señor para que todas estas personas recibieran una nueva oportunidad. O sea, el problema de Jonás realmente era una cuestión de orgullo. Él quería ir allí y decir: esto se va a acabar, y que realmente se acabara sin importarle las personas. El problema de Jonás entonces era una cuestión del corazón. Su corazón estaba lleno de orgullo. Así que si una persona le preguntara a Jonás: Jonás, ¿usted cree en Dios? ¿Qué diría Jonás? ¿Qué diría? Yo creo que podemos estar de acuerdo en eso. Si alguien le preguntara a Jonás: Jonás, ¿usted cree en Dios? ¿Qué diría Jonás? Sí. Jonás, ¿usted conoce la palabra de Dios? ¿Qué diría Jonás? ¿Usted sabe en qué dirección va el propósito de Dios para usted? Él diría: sí, para allá, para Nínive. Nínive queda para allá. ¿Y para dónde va usted con su orgullo? Para el otro lado. Si tú te paras en el mapa y te ubicas acá en el puerto de Jope, exactamente Nínive queda para allá y Tarsis queda para allá. Ahora, si nos preguntaran a nosotros: ¿usted cree en Dios? ¿Qué diríamos? Sí, creo en Dios. Si nos preguntaran a nosotros: ¿usted conoce la palabra de Dios? ¿Qué diríamos? Sí. ¿Sabe en qué dirección va el propósito de Dios para su vida? Apuntamos allá a Nínive. Ahora la pregunta clave es: ¿para dónde va tu vida realmente? ¿Para dónde vas con esa relación amorosa? La pregunta clave también podría ser: ¿para dónde vas con eso que te gusta tanto? ¿Cuál es tu dirección? Y también podrían preguntarnos a nosotros: ¿para dónde vas con tu orgullo? ¿Cuál es el camino que estás tomando con el orgullo? Y el orgullo es un problema gigantesco. El orgullo es ese problema que nos lleva, por ejemplo, a levantarnos un día y creer que no necesitamos hablar con Dios, que podemos salir a nuestros oficios diarios y no necesitamos hablar con Dios. Esa es una de las manifestaciones del orgullo ahí, cotidianas en nuestro corazón y en nuestra vida. El orgullo es ese que le hace a uno creer que las cosas funcionan bien solamente si se hacen a la manera de uno. ¿A alguno aquí le habrá pasado eso? Que cree que solamente las cosas funcionan bien en su casa, en su trabajo, si se hacen a su manera. Entonces a la pobre esposa le toca decir: sí, señor, como usted quiera, papito. O al Señor le toca: sí, señora, como usted quiera, mi amor. O toca seguir la cuerda al niño, o toca seguir la cuerda, porque si no es imposible. Eso es orgullo. El orgullo es ese que me hace creer a mí que si yo me siento enamorado es suficiente.
a pesar de lo que diga la palabra de Dios. Hace unos días hablaba con una señora que me decía, ojalá los jóvenes escucharan lo importante que es no casarse en yugo desigual. ¿Todos entienden de qué se trata eso? Hay una traducción de la Biblia que habla de eso y utiliza esta comparación del yugo desigual para hablar de no unirse íntimamente. Lo dice otra traducción, la NTV dice: no se unan íntimamente con una persona que no ama a Dios igual que tú. Eso le llama la palabra de Dios en la versión Reina Valera yugo desigual. Y entonces esta señora me decía, ojalá los jóvenes escucharan esto. ¿Y sabes por qué me decía eso? Porque ella vive el otro lado. Y esas cosas no las he oído yo una, ni dos, ni tres veces sirviendo al Señor. Nos encontramos con ese estado de caos muchas veces. Pero lo que pasa es que eso lo dice ya una persona cuando está del otro lado de ese capítulo de su vida. Antes de eso, muchas veces el corazón que se siente enamorado dice, no, pero todo está bien, yo me siento bien, aunque la palabra de Dios diga lo contrario. Es el orgullo también el que me lleva a mí a sentir que si las cosas me gustan como están, no importa lo que Dios diga, está todo bien. Es el orgullo también el que me lleva a mí a creer que si yo miento, las cosas van a salir bien porque nadie se da cuenta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo me siento orgulloso y creo que estoy al control de todas las cosas. Y es el orgullo el que me hace a mí pensar que es Dios el que se debe someter a mi voluntad y no yo a la voluntad de Dios. Creo que todos aquí le pedimos cosas a Dios, ¿cierto que sí? Alce la mano el que le pide cosas a Dios. Oramos pidiéndole cosas a Dios. Bueno, muy bien, podemos bajar la mano. Ahora, cuando yo hago una oración y yo oro al Señor con fe, ¿el Señor está obligado a decirme sí a mi oración? Yo tengo que ser muy orgulloso para creer que porque yo tengo fe y creo en Dios y le hago una oración, Él tiene que hacer lo que yo le diga. ¿No te parece eso una muestra absoluta de orgullo? ¿Sí están conmigo o no? O sea, en otras palabras, yo me estoy diciendo a mí mismo, es que yo sé lo que hay que hacer mucho más que tú, así que yo te entrego mi oración, haz lo que yo te diga. Eso es ser uno muy orgulloso, ¿no te parece? Todo lo contrario, si yo le entrego al Señor mi oración con fe, yo creo que mi Padre es muchísimo, infinitamente, eternamente más sabio que yo. Así que Él puede tomar la mejor decisión, aunque yo crea que es contraria a lo que el Señor me está diciendo. ¿Sí está conmigo o no? Mi decisión va por un lado y la del Señor es contraria. Él me está diciendo otra cosa y de pronto yo estaba empecinado en que era lo mejor para mí. Y cuando yo creo en el Señor y confío en Él, yo sé que lo mejor es lo que el Señor me está diciendo a mí. Ahora, lo mismo pasa con mi manera de seguir al Señor. De pronto una persona puede decir, es que yo sigo a Dios a mi manera. ¿Cómo es esa cuestión? O sea, como que yo sigo a Dios, pero yo soy el que pongo las condiciones. ¿Qué será eso? ¿Será una aparición del orgullo también? ¿Sí están conmigo o no? O sea, si el Señor es mi Dios, ¿quién pone las condiciones en la relación? Dios, ¿verdad? Pero cuando yo digo que yo sigo a Dios y yo soy un discípulo de Cristo a mi manera, yo pretendo que sea Cristo el que se acomode a mí como discípulo. Realmente me estoy diciendo a mí mismo, yo soy el Señor y Jesús es mi discípulo. Entonces Él se debe acomodar a como yo lo quiera seguir. Si le sirve, bien. Es una muestra enorme de orgullo, ¿verdad? El orgullo es un problema gigante que nos separa de Dios. Y el orgullo llevó a Jonás a que, aunque él sabía que la dirección a donde Dios lo estaba mandando era para allá, ¿para dónde se fue Jonás? Alguien que me muestre con la mano. La dirección era para allá, ¿y para dónde se fue Jonás? Exactamente en el camino contrario. Entonces él se compró su boleto, se puso sus gafitas de sol, se compró una limonada de coco, se sentó en una reclinable, subió los piecitos en el borde del barquito y a disfrutar del sol, la brisa y el mar. ¿Ha pasado en la casa de alguno de ustedes que de pronto la mamá le está diciendo algo al hijo, le está haciendo ver algunas cosas que hizo mal y el hijo de pronto quiere salir corriendo y se quiere y la quiere dejar hablando sola? ¿Sí ha pasado en la casa de alguno de ustedes? ¿Le ha pasado a usted, señora? ¿Le ha pasado a usted, señora, que le está diciendo unas cuantas verdades a su marido y su marido ha querido irse y dejarla hablando sola? Cuando eso vuelva a suceder, usted le va a decir, ¡ay, va Jonás! Para que le reargulla el corazón y se devuelva a ese viejo. No, mentira, no le diga eso, no le diga.
No le diga eso, destruye familias, no le diga eso. No le vaya a decir eso. Más bien, cuando usted se vaya a ir y vaya a dejar a su esposa hablando sola, piense: estoy haciendo las de Jonás, me voy a volver. Y usted también, la señora, si usted va a dejar a su esposo hablando solo, devuélvase. No voy a ser Jonás, no voy a ser yo Jonás. Ahora, ¿habrá pasado que alguien de pronto dejó de venir a la iglesia porque un día escuchó algo que dice la palabra de Dios pero no le gustó? ¿Será que sí habrá pasado eso? Que de pronto un día alguien salió por esa puerta y dijo: no vuelvo más, sencillamente porque escuchó una verdad que confrontó su corazón, que estaba siendo orgulloso. ¿Verdad que sí? Ahora, mira, muchas veces nosotros nos alejamos, tomamos esa decisión de, por ejemplo, en los conflictos familiares, salir corriendo y me voy, no hablo más, porque creemos que escapando de esas verdades que nos están diciendo, nosotros vamos a encontrar paz. Y exactamente eso le pudo pasar a Jonás. Él creyó que escapándose de Dios también, con su orgullo, su malética del corazón cargada de orgullo, él iba a encontrar paz por allá lejos. Y entonces él se compra su tiquete, se pone su chorcito de palmeras, se va tomando su limonadita de coco, hasta que pasa esto en el versículo 4. Dice la palabra del Señor así, leámoslo juntos. ¿Qué dice Jonás 1:4? Ahora sí, producción nos puede regalar el texto y vamos a leerlo en voz alta juntos. Dice: ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses. Dice: y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco, así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en esta situación? Le gritó. ¿Y qué más le dijo? Levántate y ora a tu Dios, quien quizá nos preste atención y nos ¿qué? Y nos perdone la vida. Y sucedió lo que puede suceder en la vida de cualquier persona. Si el Señor me dice: ve por allá, y yo me voy para allá, al principio puede parecer que no pasa nada. ¿Sí o no? No pasa absolutamente nada. Ahí está Jonás con su limonadita de coco, relajadísimo. Puede parecer que no pasa nada, pero sucede lo que dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos a leerlo juntos, este versículo que es súper potente y nos ayuda a entender muchísimas cosas. Dice la palabra del Señor así, dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. ¿Y qué dice la última frase? Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Podemos memorizar esa última frase? Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Será que la podemos decir juntos para que se nos quede en la mente y en el corazón? ¿Cómo dice? Siempre se cosecha lo que se siembra. O sea que si en esa dirección el Señor me está llevando para que yo pueda cosechar vida, pero yo me voy para el otro lado, ¿qué cosecho al otro lado? ¿Qué hay al otro lado de la vida? Muerte, ¿verdad? Destrucción, ¿verdad? Si el Señor me quiere llevar a ese lado y me quiere llevar a un lugar de paz, y yo me voy justamente para el otro lado, ¿qué voy a cosechar tarde o temprano? Caos, ¿verdad? Ahora, si el Señor me está llevando justo para ese lado y me dice: mira, por este camino, si tú sigues mis enseñanzas, vas a encontrar una familia unida, pero yo me voy justo por el otro lado, ¿qué voy a encontrar con el tiempo? Una familia dividida, ¿verdad? Mira, yo puedo alejarme de todos los que me hablan de la palabra de Dios, pero no puedo alejarme de la palabra de Dios en sí misma. Yo puedo salirle corriendo a la gente que me habla de Dios. Entonces yo puedo salirle corriendo a mis papás: córrale para no oírlo, no quiero, me cansé de escucharlo, Señor, me cansé de escuchar a la señora, y me voy de la casa. Yo me puedo ir. Y ellos me están hablando la palabra de Dios, son personas temerosas del Señor, me están hablando, me están aconsejando, y yo puedo salir corriendo y puedo irme. Ahora, yo me puedo ir, por ejemplo, de un lugar donde me hablan de Dios. Tengo una persona, un líder que me invita a la red y escucho y me está hablando, y con el tiempo le abro mi corazón y él me aconseja, pero no me gusta el consejo. Yo quería que me aconsejara cosas que me gustaran a mí. No me gusta eso que me dijo la palabra de Dios, esos versículos que sacó, no me gustaron. Entonces me voy y no vuelvo más. Yo me puedo ir de ese lugar y no volver y nunca más escuchar a esa persona. Yo puedo irme de la casa de Dios donde me congrego. Yo podría, por ejemplo, irme de este lugar y decir: no vuelvo nunca más. Pero nunca podré escapar de la palabra de Dios. Hablábamos con los líderes este martes en la reunión de liderazgo, algo que les quiero compartir a ustedes. Uno siempre termina comprobando el poder de la palabra de Dios por una de dos vías. Uno comprueba el poder de la palabra de Dios sufriendo su ausencia,
o disfrutando su presencia en el corazón. Pero uno siempre termina comprobando el poder de la palabra de Dios, bien sea porque uno sufre su ausencia o porque uno disfruta su presencia. O sea, si yo obedezco la palabra del Señor, me va a ir bien, y si no lo hago, es sencillo, a Nínive o a Tarsis, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacía Jonás mientras estaba todo este caos, todo este alboroto tan descomunal? ¿Qué estaba haciendo Jonás? Alguien que diga bien fuerte, ¿qué estaba haciendo Jonás? Mira a ver si al lado tuyo hay alguien durmiendo. ¿Hay algún Jonás? Mira a ver si hay algún Jonás ahí al lado. Revisa por favor que no haya por ahí ningún Jonás, ¿verdad? Ahora, mientras las demás personas pedían ayuda a sus dioses, ¿por qué dice la palabra del Señor que pedían ayuda a sus dioses? ¿Cómo es ese cuento? Lo que pasa es que en esa época cada nación tenía su propio Dios, su propia creencia. Se hacían sus imágenes y creaban allí sus propios dioses, les daban sus propios atributos, de manera que ellos consideraban que sus dioses eran territoriales. Y si había personas de diferentes países viajando por esos puertos que eran comerciales, y donde ese ejemplo que te daba al principio era algo común, o sea, una persona podía llevar su mercancía para su negocio, para su empresa, para lo que hacía en su labor cotidiana. Había personas de diferentes países, cada uno podía tener su Dios, cada uno empezó a orar. Todos oraban menos ¿quién? Todos oraban menos ¿quién? Menos Jonás. Ahora ya podemos responder a esa pregunta. ¿Por qué dormía Jonás mientras todo estaba en caos? No era porque confiara en Dios, era porque era orgulloso. Y cuando uno es orgulloso, se le puede estar hundiendo el barco y no reconoce que necesita de Dios. Entonces una persona, cuando permite que el corazón se le llene de orgullo, le preguntan: ¿y cómo está su matrimonio? Bien, bien, bien. Y llega ya a la casa y esa pobre mujer, la pobre señora ya no sabe qué hacer en ese barco que está que se destroza, está que se hunde, pero el marido sale y ¿cómo está el matrimonio? Bien, bien, bien. ¿Cómo el hogar? Bien, chévere, chévere, chévere. Y la señora busca al Señor con todo el corazón, ora al Señor, anhela cada día conocer más de la palabra de Dios. El hombre ni aparece, no ora nunca, no busca al Señor, siente que no necesita. El estado de caos es terrible, lloran, hay lágrimas, hay irrespeto, el matrimonio está quebrándose, pero el hombre, todo bien, todo bien. ¿Cómo está la familia? No, bien, bien, bien. Y la relación con los hijos está hecha un caos, está terrible. ¿Cómo está tu vida? Y uno ¿cómo responde? ¿Cómo estás? Y uno ¿qué responde? Bien. Y muchas veces en medio de ese bien hay un corazón alejadísimo de Dios. ¿Pero qué responde uno? Bien. Y se le puede estar hundiendo el barco, la casa destruyéndose, la relación con los papás un caos, la relación con los hijos, un montón de personas en el trabajo no le hablan. ¿Y cómo está todo? Bien. ¿Verdad? ¿Cierto que sí? Ahora él responde bien, mientras que ¿qué está pasando? Todo el mundo está arrojando sus tesoros allá. Todo el mundo está arrojando sus tesoros, su mercancía, la comida, la ropa. La gente lo estaba perdiendo todo en ese estado de caos. Y ahí estaba Jonás, todo fresco. Y lo mismo puede pasar en una familia. O sea, intentando esa esposa mantener a flote ese hogar, ¿qué está haciendo? Perdiendo la dignidad, perdiendo el respeto, aguantando ese tipo que solamente llega a regañar. ¡Puf! Todo para abajo, ¡pum, pum! ¿Y quién se quiere volver a Dios? El tipo no, todo bien, todo fresco, aquí esperando a ver si esto se soluciona. Y se pierde el amor, se pierde la paz, se pierde la alegría. En la casa salió todo eso hace rato. Se perdieron todas esas cosas, intentando mantener el barco a flote. Una casa donde la alegría no existe hace rato, donde no hay paz, donde no se sonríe, donde no se puede hablar. Todo en estado de caos. ¿Cómo va todo? Bien. Ahora dice la palabra del Señor que la tripulación decidió hacer un sorteo para ver quién era el culpable. Aquí tenemos diferentes dioses, vamos a ver quién es el responsable de esto. Y dice la palabra del Señor así en el versículo 7. Vamos a leer juntos. Dice: entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? Léelo conmigo por favor. ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor. ¿Cómo sería, no? ¿Cómo sería que no temiera, verdad? ¿Cómo sería? Bueno, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Versículo 10, leámoslo juntos en voz alta, vamos. Dice: los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay, por qué lo hiciste!, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, volverá la calma
yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Y aquí hay algo que abonarle a Jonás. Y hay que abonarle que no le echó la culpa por allá a nadie, ni sacó excusas. Dijo, ¿qué dijo? Yo soy el culpable, échenme a mal a mí. De pronto si le hubieran preguntado a una señora, señora, ¿qué hacemos para mantener a flote el barco? Agarre a mi marido, ¿verdad? Aviente ese viejo allá al mar, ¿cierto que sí? O de pronto alguien le hubiera preguntado, señor, ¿qué hacemos para mantener el barco a flote? Agarra a mi esposa a ver si me consigo otra, ¿cierto? O agarre al chino menor que es tan cansón y perezoso, mándelo, ¿verdad? No, Jonás no dijo eso. Jonás dijo, échenme a mí, soy el único culpable. Y yo te quiero invitar a que nos miremos a nosotros mismos en este momento. Y te quiero invitar a que miremos si hay decisiones de obediencia pendientes en nuestra vida. Y de pronto somos los culpables de grandes momentos de caos que se han generado por decisiones que pensamos que eran pequeñas. Ese día que yo me estrellé en ese carro, el mecánico revisó el carro y el fallo había sido una cosa súper pequeña. Y por esa falla tan pequeña hubiera podido morir una o varias personas. Hubieran podido suceder graves daños materiales. Hubieran podido suceder muchas cosas malas. Y lo mismo puede pasar en la vida de cualquiera de nosotros. Cuando nosotros creemos que desobedecer a Dios es algo pequeño, nosotros mismos podemos generar gigantescos estados de caos mientras creemos que todo está bien. Ahora, a mí me impresiona que Jonás no se haya postrado a pedirle perdón al Señor. O sea, ¿tú te das cuenta que todo el mundo estaba orando? ¿Quién era el único que no oraba en el barco? Ayúdame a recordarlo, por favor. ¿Quién era el único que no oraba en el barco? Jonás. Todo el mundo oraba en el barco. Ahora, si Jonás conocía a Dios, ¿por qué no se bota de rodillas en ese barco y le dice al Señor, perdóname? ¿Tú crees que el Señor hubiera podido perdonar a Jonás? Pero el orgullo es violento, ¿cierto que sí? Jonás dijo, primero ahogado que humilde. Uy, pastor, así es mi esposa. Uy, pastor, así es mi esposo. Primero ahogado que humilde. Y así fue Jonás, primero ahogado que humilde, ¿verdad? O sea, él dijo, no, bótenme al mar. Prefirió ahogarse que arrodillarse y decirle al Señor, Señor, perdóname. Brutal, ¿cierto? El orgullo es descomunal. O sea, dice el versículo 15, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. ¿Y qué dice? Al instante, ¿qué pasó? Se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez, ¿cuánto tiempo? Oye, estos marineros tal vez nunca habían oído de Dios exactamente, tal vez habían oído algunas cosas de paso, pero ese día ellos oyeron de Dios, muchos por primera vez, otros por segunda, otros de una manera más clara. Ese día ellos vieron su gloria y ese día creyeron en Dios. Jonás necesitó 3 días dentro de un pescado para orar a Dios, para reconocer que había sido orgulloso y que necesitaba empezar a obedecer a Dios de verdad, que la voluntad de Dios era para allá, que había tomado el camino equivocado. ¿Cuánto tiempo nos tomará a nosotros? El deseo de Dios es que tú y yo podamos cada día de nuestra vida asegurarnos de vivir con un corazón rendido a Él.